Dicen que para criar hace falta una tribu, pero también hace falta una para sostener a mamá. Esto es maternar en tribu. Si eres una mamá que ha dado a luz por cesárea, déjame decirte que te admiro demasiado. La cesárea es una operación mayor que en nuestro país creo yo que está demasiado normalizada, o por lo menos en las clínicas privadas donde los doctores se la ofrecen a diestra y siniestra, solo porque sí, solo porque es más conveniente para ti si es que tú decides optar por ella. Ahora, evidentemente también hay motivos médicos que son muchos de los casos por los cuales una pues tiene que optar por una cesárea porque básicamente no te queda otra opción. Pero también hay muchas circunstancias donde te equiparan ambas, ¿no? Como si la recuperación fuese a ser igual, como si fuese simplemente, no sé, un menú del cual elegir y a veces optamos por una cesárea sin mucha información sobre lo que es, sobre lo que conlleva, tanto para la mamá como para el bebé, y también sin mucha información sobre la recuperación que puede ser muy distinta para cada mujer, para cada mamá. En mi caso, yo opté también por una cesárea a las 38 semanas por, bueno, unos temas que estaba tomando un medicamento para la coagulación que tenía que suspender 24 horas antes del nacimiento de mi bebé. Esto evidentemente no iba a ser posible con un parto natural porque, bueno, no sabes cuándo va a ser, literalmente. Entonces, para mi doctor había mucho menor riesgo optando por una cesárea, además de que al momento de hacer pues todas estas ecografías que te hacen en el último mes, ya mi bebé tenía 2 vueltas del cordón en el cuello y me dijeron que iba a ser mucho más seguro para ella la cesárea, ¿no? Y bueno, ese fue mi camino, fue la manera como mi hijita llegó al mundo y yo pensé que el mayor de mis problemas, la verdad, iba a ser la epidural. Y no puedo enfatizar lo suficiente como este fue en verdad el menor de mis problemas. Porque, claro, toda la vida crecemos pensando que el epidural, que en algún momento vamos a llegar ahí, que es una aguja gigantesca, que sí lo es, obviamente, es para guerreras. Pero, claro, no se compara a todo lo que tienes que pasar después, por ejemplo, la primera vez que te paras luego de la operación, que duele horrible, todavía me estremezco de acordarme. No sé, las primeras veces que intentas recoger a tu bebé de la cuna, agacharte, pararte, esos dolores también son, bastante fuertes. Cuando estás dando de lactar a tu bebé y por ahí te suelta una patada en la cicatriz de la cesárea, que he conversado con muchas mamás y sí, hasta el día de hoy se acuerdan. Y bueno, la verdad que cuando das a luz por cesárea programada, que es de la que yo puedo hablar en mi caso, para mí todo el estrés comenzó, la verdad, la noche antes, porque más o menos, bueno, ya sabes cuándo van a ser tu bebé, básicamente, ¿no? Entonces comienzas a contar las horas que te quedan con tu pancita, te entra un poco de la melancolía de que sabes que esta etapa del embarazo ha llegado a su fin, que también, ¿no? Por más que pueda tener sus incomodidades, ha sido una experiencia alucinante, única, transformadora. Y sientes un poco de temor, ¿no? Por lo que está por venir, por entrar a una sala de operaciones, por no saber cómo va a ser. De nuevo, por la epidural, que luego te das cuenta que al final no es, digamos, nada insuperable. Creo que más nos hacemos ideas cuando estamos creciendo que en el mismo momento de. Pero bueno, para mí esa especie de duelo, ¿no? De decirle adiós a mi pancita comenzó la noche antes. No sé, se me salieron unas lágrimas, me sentía súper emocional y finalmente llegó el día. Recuerdo que en la clínica todo transcurrió tranquilo, ¿no? Así como si me fuese a sacar un diente, literalmente. Las enfermeras riéndose, mi doctor estaba esperándome, me preguntaba, ¿cómo te sientes? Y yo, doctor, la verdad es que me muero de miedo, ¿no? Esto ya una vez que me habían echado, me habían puesto la vía, estaba esperando para que para que me pongan la epidural. Mi esposo todavía no había entrado a la sala, entonces estás como en esta sala fría, ya echada, llena de gente, todos están hablando que sí, que jajaja, y tú pensando cómo va a ser esto, ¿no? Qué miedo, qué es lo que sigue, cómo me pongo, agarrarán bien la epidural, no agarrará.
Y bueno, en ese caso, la verdad que ahí sí mi doctor, súper buena onda, sí me preguntó honestamente cómo te sientes, ¿no? Y le dije, doctor, la verdad es que me muero de miedo. Y ahí, bueno, me agarró la mano, ¿no? Me dijo, no, tranquila, todo va a estar bien. Yo ya estaba de costado para que me pongan la epidural y me fue explicando el paso a paso y creo que eso lo hizo un poco menos traumático. Por ejemplo, me decía, ¿no? Te van a poner una inyección para que no sientas la aguja de verdad como entrando en tu espalda. Em, Eso es como lo único que vas a sentir y de verdad fue como lo único que sentí. De ahí por ahí un poquito de presión, ¿no? Y el doctor me iba avisando, por ahí puede que sientas tal cosa, puede que sientas esta otra cosa, y eso ya me iba anticipando y me iba calmando un poco. Luego la operación en sí, súper tranquilo, la verdad. Lo que sí fue súper raro es que sientes que están como rebuscando en una cartera, pero tú eres la cartera. Entonces se siente rarísimo, ¿no? Como que te están ahí rebuscando todo por adentro, un poquito de presión. En mi caso, mi doctor me iba avisando, pero sé que, por ejemplo, cuando es una cesárea de emergencia o cuando el doctor no es tan buena onda, o en verdad depende, todo depende del doctor que escojas, ¿no? Por eso a las chicas que están embarazadas les recomiendo escoger muy bien a su ginecólogo porque las va a acompañar en absolutamente todo el proceso, incluso cuando tu esposo o tu pareja no está ahí para acompañarte. Y sí, felizmente me iba explicando, ¿no? Me iba anticipando, cosa que yo no me asustaba por las sensaciones que iba sintiendo. Nació la gorda, todos felices, todos contentos. De ahí me quedé un ratazo mientras me cosían, ¿no? Cerraban la herida y todo. Y pasé a sala de recuperación. Lo que venía después, la verdad, no me lo esperaba, porque a la hora más o menos que sales de la operación o a las 2 horas, depende de cada clínica en realidad, pero recuerdo que yo sentí que pasaron 5 minutos y de pronto me pusieron a este bebé en el pecho, o sea, a mi bebé en el pecho, diciéndome, ya, bueno, le toca comer, no sé qué cosa, y yo como, "Oh, ¿qué hago? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, acabo de salir de sala de operaciones, ¿qué es esto? ¿Qué está aconteciendo literalmente? No puedo ni mover las piernas y ya estoy alimentando a la criatura, ¿no? Y creo que eso en la cesárea es súper injusto, porque bueno, es la naturaleza, no, no hay nada que hacer, es la naturaleza, pero nada te anticipa para lo rápido que va a suceder todo una vez que nace tu bebé, ¿no? Es como que nace y estás con 7 capas de piel cortadas, recién cocidas, y tienes que cuidar a esta personita, puedas o no. Esa es más o menos la consigna, ¿no? Y obviamente todo el mundo en la clínica, en el hospital, tu esposo está ahí para ayudarte, pero realmente mucho de lo que el bebé necesita en ese primer momento depende de ti. Entonces, igual es bastante retador, ¿no? Hacer las paces con lo que acaba de pasar, con que ahora tienes una herida gigante en el cuerpo, con que tienes una cicatriz que vas a ver probablemente por siempre en tu vida, y al mismo tiempo tratar de entender cómo hacerte cargo de un nuevo ser humano, ¿no? Que depende 100% de ti. Entonces, ese creo que fue el primer shock que yo tuve. Después, bueno, la recuperación, como les comentaba brevemente en el primer video, para mí fue súper lenta. Yo sentía que mi cicatriz nunca cicatrizaba redundantemente. Sé que para muchas mujeres esto no es así, sé que muchas al día siguiente de la cesárea ya, bueno, se pueden parar dentro de lo que pueden, pero a la semana ya están como haciendo sus cosas, su vida normal. Yo sentía que no podía. La primera vez que me paré después de la cesárea, dije, ahorita me lleva Diosito porque de verdad que sentía que me iba, me desvanecía. Y bueno, depende mucho del umbral de dolor de cada una, del cuerpo de cada una, pero es algo que la verdad nadie me anticipó, porque yo hablaba con todas mis amigas que habían tenido cesáreas, incluso con mi mamá, que también tuvo una, y me decían como, no, bueno, sí, pues es un poco complicada la recuperación, pero es fresh, pasa, ¿no? O sea, todo tranquilo. Me lo vendían como les dije en un inicio, como sacarse una muela, que no es tan así, ¿no? Quizás si yo hubiese tenido la opción, ahora que pasé por todo esto, no sé si hubiera optado por.
Pero más allá de los medicamentos, sí, mi bebé tenía como 2 vueltas en el cuello, entonces esa sí o sí era la manera en la que ella tenía que nacer. Eh, y bueno, es lo que tocó, ¿no? Y creo que todo pasa por algo, para hacernos más fuertes, para hacernos aprender, para enseñarnos cosas, ¿no? Quizás si mi hija hubiera llegado al mundo de otra manera, no hubiera aprendido quizás, no sé, lo fuerte que soy, la cantidad de dolor que puedo tolerar, la calma que soy capaz de mantener en situaciones adversas, ¿no? Cuando la mente te juega en contra. Me acuerdo justo antes de iniciar a la sala también tuve este momento donde le dije a mi esposo como, siento que quiero salir corriendo. Y no sé si a alguna otra le ha pasado, porque evidentemente sí, hay toda esta emoción de, wow, ya voy a conocer a mi bebé, pero también hay este miedo de, voy a pasar por una operación, ¿no? Y cuando nace el bebé, mucha gente que va a visitar se olvida de que la mamá acaba de pasar por una operación y obviamente todas las miradas están sobre el bebé. Entonces, si por ahí tienes alguna familiar que vaya a pasar por esto, no te olvides de ella, porque es muy importante preguntar, que le preguntes cómo se siente y de verdad escucharla, porque mucha gente pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Y estás recuperada? Pero como para cumplir, ¿saben? Como esperando que te diga, sí, sí, bien, todo bien, ya, chévere, y concentrarse en el bebé. No, escúchala de verdad, por favor. Le vas a hacer a las mamitas un gran favor saber, o sea, que les haga saber que piensas en ella también, ¿no? Porque nace un bebé, nace una mamá. Y muchas veces esta mamá nace con muchas ilusiones, pero también con muchos miedos y con mucho dolor de por medio. Entonces, sí, no seas esa persona, por favor. Y bueno, finalmente, sí, la cesárea ha sido una gran experiencia de resiliencia, la verdad. No sabía que mi cuerpo era capaz de tanto y me ha hecho sentir mucho más segura de mí misma, mucho más confiada en mis propias capacidades, ¿no? Yo me he quedado sorprendida de mí misma y estoy segura que ustedes también, las que han pasado por una cesárea, de mi capacidad de cuidar y nutrir y estar ahí para alguien más a pesar de qué tanto dolor pueda estar sintiendo yo. Y creo que esa es una de las primeras características que resalta en las mamás, ¿no? El poner al otro primero, el poner a tu hijo primero, a tu bebé primero, sin importar cómo estés tú. Eso también en otro episodio lo podemos discutir, de que tiene un límite, ¿no? De que no siempre te vas a dejar a ti misma para el final, pero realmente es alucinante. Y como lo dije en un inicio, si has pasado por una cesárea, te admiro mucho. Hay muchas mujeres que pasan por una no eligiéndola, que tienen otras expectativas para su parto, ¿no? A lo mejor pensaban que iban por un parto natural o vaginal, que ahora se dice vaginal. Y bueno, las circunstancias hicieron que tuvieran que irse por una cesárea de emergencia o terminar en una cesárea. Y quiero hacerles saber que eso no las hace menos mamás, eso las hace mamás increíblemente luchonas, las hace unas mamás resilientes, unas mamás súper fuertes, y son dignas de admirar, de verdad. Creo que no hay ninguna otra operación en el mundo donde te abren 7 capas de piel y a la hora esperan que estés cuidando a otro ser humano que depende 100% de ti. Así que, de verdad, mi completa admiración para todas ustedes. Dicen que para criar hace falta una tribu, pero también hace falta una para sostener a mamá. Esto es Maternar en Tribu.